Bueno, buenos días a todos. Como ya lo comentó Ayerín, mi nombre es Alberto Corona. Yo estoy fungiendo como ingeniero de proyectos en la división de APSA Energy en Grupo APSA. La presentación que vamos a ver el día de hoy, también como se mencionó, vamos a tratar de hacerla lo más interactiva posible. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que aportar, sería muy interesante. Los conceptos que vamos a ver son enfocados total y enteramente al sector industrial. No estaríamos abonando en esta presentación al sector comercial o residencial. No es el fin de esta presentación. Bueno, el título es Convierte el factor de potencia en un negocio rentable. En la actualidad, podemos ya hablar antes del COVID y después del COVID. No sé si ya haya un después o no, pero estamos inmersos en esta realidad, ¿no? Entonces, en el ámbito industrial, dentro de donde nos toca participar, pues cada vez es más complejo mantener los estándares en cuanto a los indicadores que nos están marcando en nuestras direcciones o nuestras gerencias, ¿no? Entonces, quisimos traer este tema porque en el área que nos toca participar nos damos cuenta que el tema de factor de potencia es tomado a veces en cuenta, muchas veces no, y vamos a abordar esta vertical sobre cómo verlo como un negocio rentable. El factor de potencia es un reflejo de la eficiencia en el uso de la energía eléctrica. Eso es un dato que muchos de los libros de texto, artículos y las personas que tienen mucho tiempo dedicándose a esto mencionan. Pero nosotros vamos a agregar un poquito más a esta definición. ¿Y qué tan rentable es la operación en ese rubro? Hablar de rentabilidad en estos días, pues es hacer nuestra operación como todos los días, pero con una menor cantidad de recursos para que nuestro retorno o nuestras ganancias sean mayores, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo hacer que el factor de potencia y todo el ecosistema que circunda a él nos hagan ser más rentables en ese rubro, ¿no? ¿Qué es rentabilidad para empezar, no? Hay muchas definiciones de rentabilidad. Nuestra expertise es la parte de ingeniería eléctrica, eficiencia energética, calidad de potencia, pero también debemos de dar la consultoría y el soporte a nuestros clientes para aumentar sus rentabilidades en diferentes temas, y el factor de potencia no es la excepción. Entonces, vamos a tomar a la rentabilidad, en este caso, como qué tanto nos puede devolver de una inversión realizada en nuestras plantas, instrumentos, equipos o inclusive acciones que hagamos para mejorar el factor de potencia. Esa es la rentabilidad que vamos a tener, ¿no? Al final es frío, se mide en números, se hace una inversión, se pide un retorno en un tiempo determinado y vamos a ver esa implicación, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito del tema técnico, de dónde surge toda esta parte del factor de potencia y posteriormente vamos a chocarlo o cruzarlo con el tema de la rentabilidad. Bueno, se consume energía para realizar una actividad o un trabajo, llámese mover una banda transportadora, una troqueladora, una prensa, una bomba de agua, un molino, un ventilador, una trituradora, etcétera, ¿no? Hay infinidad de aplicaciones dentro de la industria. Entonces, para esa actividad se requiere una energía, ¿no? Aquí vamos a poner una analogía de una persona que está en una caminadora. La caminadora tiene una inclinación prácticamente a nivel del piso, entonces su trabajo
o la energía que va a consumir no es tan gravosa, ¿no? Si las condiciones cambian y la inclinación es más de la que el sujeto está acostumbrado o es lo que le implica el trabajo ahora, bueno, pues va a necesitar de imprimir mayor energía o consumir mayor energía para poder obtener el mismo trabajo que de manera inicial o la lámina anterior que vimos, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Bueno, traducido a temas eléctricos, la energía activa es la distancia de la plancha donde está corriendo, sigue siendo la misma, aunque se incline. La energía reactiva es la inclinación. Entre mayor inclinado esté la plancha para caminar, pues más energía debe de imprimir el sujeto para realizar el trabajo. Y la energía aparente, pues es lo que al final del día le estás demandando a la compañía de suministro eléctrico para ahondar en el trabajo que se está haciendo. Entonces, trasladando esta pequeña analogía a temas eléctricos, bueno, la energía activa al final del día es la única que produce un trabajo útil. Hay que mover un molino, una trituradora, un ventilador, lo que hemos hablado, prender una computadora, en fin, cualquier actividad del rubro eléctrico. La energía reactiva se usa para la creación de campos eléctricos, principalmente esto en las cargas inductivas. Vamos a ver adelante un dato muy importante en el sector industrial con esta parte, ¿no? Y el ángulo que se forma entre estos dos vectores, que es la energía reactiva y la energía activa, se conoce como phi. Así ha sido nombrado desde hace mucho tiempo a ese ángulo. Entonces, el coseno de ese ángulo nos va a dar el valor que nosotros tenemos como factor de potencia. El factor de potencia ideal sería la unidad o el 100%, y el factor de potencia más fatal pues sería un 0, ¿no? O lo más cercano a este. Y como veíamos en la primera lámina, pues es qué tan eficientes somos en el uso de la energía y qué tan rentables vamos a ser para esto, ¿no? Este es el dato del que les hablaba. Ya vimos un poquito de la analogía, de dónde viene la parte del trabajo y cuáles son las energías en el mundo eléctrico que se involucran. El 65% del total de la electricidad industrial se consume en motores. Lo hemos visto de manera práctica y en muchas de las publicaciones que existen hoy en día. Entonces, en las industrias de transformación, llámese automotriz, minera, alimentos y bebidas, química, farma, manufactura en general, la mayoría de las cargas son motores, ¿no? Y al ser motores, la mayoría de las cargas, salvo algunas industrias que son muy específicas, pero estamos hablando de la gran mayoría, pues se generan campos para que estos equipos puedan trabajar, y estos campos es lo que veíamos que demanda energía reactiva. La debe de demandar de cualquier lado, ¿no? Si hay algún equipo que compense el punto, o si no hay ningún equipo, pues se demanda de la red al final del día. Y bueno, vamos a ver las implicaciones de si se demanda de la red o nosotros mismos podemos hacer esa compensación. Y bueno, no voy a ahondar mucho en el tema de cargas no lineales y situaciones armónicas. Hoy en día es ya una realidad. Pues, la electrónica en nuestros procesos es una, una realidad, porque la utilizamos para todo. Computadoras, dispositivos móviles, autómatas programables, UPS, variadores de velocidad, etcétera, etcétera. Donde estos equipos nos dan muchas versatilidades, muchas ventajas, y optimizan y mejoran nuestro trabajo. Pero también hay un tema que implican y que cargan al sistema, que es la distorsión armónica. Y la distorsión armónica también afecta a el factor de potencia. Voy a regresar un poquito. Este es el triángulo de potencias
que normalmente veíamos o estábamos acostumbrados, pues donde solamente estamos viendo el desplazamiento entre la energía reactiva y la energía activa, que es el coseno de phi que comentábamos. Eso es en un mundo donde no exista nada de electrónica, ¿no? Hace 40 años. Pero ahora cambia, ahora ya no es un elemento plano o en 2 dimensiones, es un elemento en 3 dimensiones donde se genera algunos vectores nuevos y ángulos. Ahora ya no es solo energía activa, energía reactiva y energía aparente inicial y el ángulo llamado phi, se crea un ángulo nuevo porque hay un vector nuevo que es la D de la distorsión armónica. Se genera un nuevo vector de potencia aparente y ese ángulo nuevo que se crea se llama gamma o lo han nombrado gamma, donde ya hay otras implicaciones y bueno, no, como comento, no ahondaré un poquito más, ya que la próxima semana hablaremos del tema de armónicos y ahí hay un cruce también importante. Solo lo traigo en este momento porque existe en este tema, ¿no? Y lo afecta al factor de potencia. Bueno, si realizamos nosotros acciones que nos puedan ayudar a aumentar la rentabilidad en la operación, bueno, pues aquí veíamos que el amigo está sufriendo un poquito, está sudando, pues si le alivianamos la carga de alguna o de otra forma, ya no sufre, ¿no? Ya no sufre y ya no consume una cantidad de energía excesiva, que eso es donde se envuelve el tema de rentabilidad en este caso. Otra parte que quiero comentar y que es muy importante en este tema de la rentabilidad es la temperatura de los equipos de operación y del medio ambiente que los rodea versus la vida útil o el porcentaje de vida útil de la instalación eléctrica, entendiendo a instalación eléctrica como todo el conjunto de elementos y dispositivos para el suministro de la energía hacia los consumidores, ¿no? Desde la cometida, elementos de protección, cables, transformadores, interruptores, seccionadores, todos los elementos que involucra la instalación eléctrica, pues tienen un periodo de vida y la temperatura es un factor bien importante. Esta curva está diseñada para representar un equipo que fue creado para operar a 80 grados Celsius, donde en 80 grados Celsius, como ven aquí el puntero, es el 100% de su vida útil, ¿no? Si reducimos 10 grados la temperatura de operación de ese equipo, bueno, pues muy probablemente podamos aumentar hasta el doble de vida del equipo. Y si aumentamos de forma gradual, de 80, 82, 84, 90 o hasta 100 grados, bueno, pues hay un cambio también importante, ¿no? Si nos movemos de 80 a 90 grados, estamos hablando que aproximadamente le dimos media vida al equipo nada más por subir 10 grados, ¿no? Y si subo 20 grados, pues ya estoy al 25%. Y eso es un tema real, lo vivimos nosotros todos los días. Si la temperatura de operación de los equipos no está con el valor nominal o de diseño, pues podemos empezar con estos temas. Y ahorita vamos a ver dónde cruza con la rentabilidad esta parte también. Bueno, pues ya es viernes. Esta analogía nos gusta mucho. La analogía del tarro de cerveza. En la universidad nos comentaron que la energía, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, podríamos hacer una analogía con este tarro de cerveza, ¿no? Cuando te sirven un tarro de cerveza, pues hay una parte que es la energía activa o la cerveza que realmente te tomas, que son la energía útil, como ya la habíamos visto. La espuma, bueno, pues la potencia reactiva, ahí está presente, existe, no la podemos retirar, bueno, a menos que tiremos del vaso, pero no sería el objetivo. Al final del día esto es una analogía y la suma de ambas pues es la potencia aparente, que es la energía que se absorbe hacia la instalación, hacia los consumidores, ¿no?
Entonces, allí hay un desperdicio, por llamarlo de esta forma, o una energía que es necesaria para una actividad, sí, no podemos prescindir de ella hasta el momento, pero está generando problemáticas tanto técnicas como económicas, que es lo que vamos a ver un poquito después de todo este preámbulo. Y bueno, también ahí abonando un poquito, desde las centrales que generan la energía hasta los centros de carga, pues tenemos toda una infraestructura, ¿no? Y esa infraestructura, si le colgamos un lastre, como lo simbolizamos ahí, con reactivos, bueno, pues al final del día eso cuesta mucho a las compañías, y de ahí es de donde vienen los cobros para esta temática del factor de potencia. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de compensar el factor de potencia? Ya sabemos qué es el factor de potencia a grandes rasgos. Ya sabemos que podemos aumentar la rentabilidad y cuáles son los elementos que de primera instancia impactan para esto, ¿no? Bueno, lo primero es que puedo aumentar la capacidad de la instalación. ¿A qué me refiero con esto? Lo explicaré. Por ejemplo, mejorando un factor de potencia inicial de 0.8 en mi instalación a un objetivo igual a 1. Es un mundo ideal, pero bueno, estamos haciendo el ejercicio. La potencia activa adicional disponible podrá ser de un 25%. Aquí lo vemos en la gráfica. En el eje de las X tenemos que el factor de potencia inicial es de 0.8. En las curvas dentro de la gráfica vamos a tomar la curva más alta, que es 1, y vamos a el aumento o la disponibilidad extra que vamos a tener en nuestro sistema, que ronda en 25%. Bueno, ¿y cómo logramos eso? Bueno, vamos a presentar un ejemplo muy práctico, muy sencillo, de cómo hacer esa parte, ¿no? Tenemos aquí del lado izquierdo una representación, un lado primario y un lado secundario de un transformador. Consume energía activa, consume energía reactiva para sus procesos, y bueno, hablábamos de que la energía total absorbida son la energía aparente. Lo podemos expresar en sus unidades, si son kilowatts o megawatts, dependiendo, igual en bars y en VAs. Tenemos unos datos, un transformador de 630 kilovolts ampere. Son datos, no es nada específico. Una potencia de 500 kilowatts total, y un coseno de phi o factor de potencia de 0.75, ¿no? Con esos datos obtenemos que el transformador se está sobrecargando a 666 kilovolts ampere. La demanda sigue siendo la misma de potencia activa, y está requiriéndole al sistema, porque no hay ningún elemento que aporte energía reactiva, 440 kilovolts ampere reactivos. Y la sobrecarga del transformador es de cerca del 6%. El valor exacto es 5.7, pero lo redondeamos al 6% en este caso. Bueno, ese es el caso inicial de este ejemplo. Si nosotros hacemos una pequeña operación, nada complicada, donde tenemos la carga, que son 500 kilowatts, y queremos ver qué potencia nos puede llevar un valor de factor de potencia de 0.95. Bueno, pues hacemos ahí algunas operaciones con las tangentes del factor de potencia actual contra el factor de potencia objetivo, una multiplicación, y obtenemos que con 275 kVAR podemos ir a un factor de potencia de 0.95. Si se fijan en el diagrama del lado izquierdo, bueno, pues ahora en vez de absorberle la potencia reactiva al sistema, aunque se sigue absorbiendo un poquito, pero ya nada que ver con el con el ejemplo inicial,
pues ahora lo estamos proveyendo nosotros, ¿no? Con un equipo instalado en la planta de 275 kVA, ¿no? Bueno, ¿qué nos trae como beneficio inicial esto? Que nosotros tenemos un 21% más de potencia aparente disponible para, esta parte, y eso traducido a valores son 104 kilovolts amper reactivos, ¿no? Si tomamos el valor nominal del transformador, serán 16 kVA, porque ya no lo estamos, perdón, 16% de disponibilidad, porque ya no lo estamos saturando. Este 21% es tomando en cuenta la saturación que teníamos de manera inicial. Entonces, simplemente por instalar un equipo bajo estas circunstancias o las que se estén presentando, tenemos una ampliación de carga disponible, ¿no? Para conectar más cargas o simplemente para liberar de trabajo al transformador y a los demás elementos, porque ahí veíamos esos temas, ¿no? También, siguiendo aquí con este mismo ejemplo, hablábamos del tema de las temperaturas. El flujo de corriente a través de los conductores o los elementos genera una temperatura, ¿no? Y ese efecto lo podemos ver con las pérdidas por efecto Joule. En el primer caso, pues teníamos un flujo de corriente sin un banco de capacitores de 873 amperes, y ya con el banco de capacitores de 690 amperes. Bueno, pues haciendo la relación del diferencial, tenemos que ya hemos visto un 21% total y unas pérdidas de 38% menos ahora, ¿no? Estas pérdidas se ven reflejadas directamente en la vida útil de los equipos. Por lo tanto, en vez de estarlos saturando o sacando del límite que deberían de manejar los equipos en sus valores nominales de temperatura, estrés eléctrico, pues ahora ya están liberados simplemente por colocar un equipo, ¿no? Entonces, ya estamos viendo varios alcances o varias formas de cómo empezar a visualizar esta rentabilidad, ¿no? La primera fue aumentar la capacidad disponible, perdón, una disculpa, la capacidad disponible del transformador, y ahora al tener menos flujo de corriente tenemos una reducción de temperatura y pérdidas de energía por efecto Joule. Entonces ya vamos viendo ahí un par de ventajas que pueden aumentar la rentabilidad de nuestra operación en este rubro. Bueno, regresando más a la rentabilidad, en México actualmente las compañías o la compañía de suministro eléctrico tiene unos valores para o penalizar por un bajo factor de potencia o para bonificar por un buen factor de potencia, ¿no? Aquí hay una pequeña gráfica. Estas son las fórmulas que utiliza la compañía de suministro. El punto de inflexión es el 90% o 0.9 de factor de potencia, y a partir de ahí podemos tener unas penalizaciones cercanas al 120% de nuestra facturación de energía, solamente el rubro de energía, y hasta un 2.5% de bonificación. Si se fijan, pues la balanza está muy inclinada hacia un lado, que es no el nuestro, sino de la compañía suministradora, pero no los voy a justificar, pero realmente el producir reactivos para compensar esta parte, lo que hablábamos de los lastres en las líneas de transmisión, cuesta mucho dinero a las empresas. Son parte de las pérdidas técnicas en la transmisión de energía, y bueno, eso tiene un costo muy importante para ellos, y por ende, pues ese costo es trasladado a los usuarios.
Entonces, para visualizar un poquito más esto que ya estábamos platicando, en México pues podemos tener cargos de hasta 120% y bonificaciones de hasta un 2.5% en este mismo rubro, ¿no? Allá visto en una gráfica de porcentajes, aquí visto un sector, pero sería la misma explicación, ¿no? Nada más para dejarlo un poquito más claro. Bueno, vamos a empezar a hablar de dónde se ven reflejados estos ahorros de manera directa y de manera indirecta, o esta rentabilidad. Tenemos muchos casos, tomé algunos para la presentación, donde son recibos actuales. Verán, aquí habla de los nuevos costos del mercado eléctrico mayorista, aunque no estén dentro del mercado eléctrico mayorista, esto viene reflejado en todos los recibos de las tarifas industriales, ¿no? Entonces, aquí este cliente tiene un factor de potencia de 87.15 y tiene un cargo por factor de potencia de 7,297.32 pesos. Su pago total son, ya con IVA, pues 431,000 pesos, ¿no? Ya este costo es significativo para la operación porque no solo me estás cargando factor de potencia, al final del día también tengo sobrecargada mi instalación, tengo pérdidas por efecto Joule, tengo degradación en mis equipos, inclusive al circular más corriente de la que yo calculé los conductores de mi instalación, pues bueno, hay un riesgo que abona más en la seguridad interna de mi planta, ¿no? Porque no, en caso de un evento de cortocircuito, pues va a tener más energía circulando de la que normalmente estaría circulando, ¿no? O simplemente los equipos van a estar degradados y van a tener menos oportunidad de soportar ciertos eventos porque están siendo sometidos a estrés eléctrico y a estrés térmico, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Este otro ejemplo, pues está un poquito más complicado. Es un consumo más grande de energía, es cierto. El factor de potencia anda también cerca del 87% o 0.87, pero pues al haber más consumo de energía, pues el cargo es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de que consume 3 veces más, 4 por 3, 12, sí, 3 veces más que el recibo anterior, de 431,000 a 1,200,000. Son 3 veces más, pero no son 3 veces más el cobro. El cobro se vuelve exponencial, como ustedes lo ven. Eso es lo que quería marcar, ¿no? Entonces, no es lineal. Si consumo 3 veces más energía, bueno, de 7 me voy a 21,000 pesos. No, se fue a 133,000 pesos el cargo, ¿no? Ese es el tema aquí, que debe de ser bien contemplado, y regresamos a lo mismo, ¿no? Estos son impactos directos, baja rentabilidad porque estoy sufriendo costos, y pues siguen todos los temas técnicos con las implicaciones que ya hemos comentado. Bueno, voy a hablar un poquito del código de red, el apartado 3.4, que es el requerimiento de factor de potencia. El código de red, ya hemos hecho algunos webinarios anteriores sobre este tema. Es una regulación que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación en abril del 2016, ya tiene 5 años que fue publicado. En abril del 2019 empezó a tener vigor. Y bueno, independientemente de lo que hemos hablado, de lo que la compañía suministradora te cobra o te bonifica con un factor de potencia de 0.9, el código de red a los centros de carga en alta y media tensión tienen que cubrir otro requerimiento. Suben la vara de 0.9 a 0.95, y aparte debe de estar siendo evaluado de forma 5 minutal
para que cumpla al menos el 95% del periodo del tiempo de facturación mensual. Esos serán los primeros 10 años de que se publicó el manual en el DOF. Les comentaba, lleva 5, o sea, para el 2026 ese valor se va a modificar y cambia de punto 95 a punto 97 como valor mínimo, entre 97 y 1, el 97% del tiempo. Entonces se empieza a grabar un poquito. Ahí en el inciso B es un trabalenguas, nosotros ya lo desciframos y ya lo revisamos con las instancias. Usuarios en alta y en media tensión tienen que cumplir con el factor de potencia. No hay más. Y más con la nueva versión del código de red que está a punto de liberarse, donde ya no es un trabalenguas, el inciso B, ya no existe un inciso B, donde ya es más claro y viene que usuarios en media tensión a partir de 1 megawatt contratado y todos los usuarios de alta tensión son acreedores a cumplir este punto. Bueno, lo traigo aquí porque no solo, como les comentaba, hay que ver la temática del cumplimiento del factor de potencia con la compañía suministradora, sino también con un ente regulador, que en este caso es la Comisión Reguladora de Energía, a través de su reglamento llamado Código de Red. ¿Y cómo van a ser que nos van a estar auditando en el Código de Red? Bueno, aquí un pequeño ejemplo. La primera tabla, pues tenemos un típico, lo hice comprimido, un día, 2, 3 días, hasta un total de 30 días. Periodos incominutales que aparecen en 24 horas, bueno, son 288. Por llamar correctos, sería el 95%, son 277, y así nos podemos ir cumpliendo los 30 días del mes y perfecto, aprobamos, palomita verde. Pero pongo uno de los tantos y tantos casos que pueden darse, donde nuestro factor de potencia se vaya dramáticamente a cero por fallas en alguno de nuestros sistemas y con un día y medio que puede ser continuo o discontinuo, que no estemos cumpliendo con esos valores, bueno, pues ahí ya van a venir los temas de auditoría y posibles multas, ¿no? Con temas de código de red. Entonces, lo traigo aquí nada más para mencionar cómo será y que son dos situaciones totalmente distintas, la compañía de suministro y el ente regulador, Comisión Reguladora de Energía. Hablando un poquito más, para hacerlo gráfico ahora, no es permitido ni volverse capacitivo o tener un factor de potencia en adelanto, ni es permitido estar por debajo del 95. La región de cumplimiento sería esta, entre 95 y 1, inductivo, y el 95 al 100% del tiempo de cumplimiento. ¿Vale? Eso es lo que mencionábamos. Bueno, hay varias formas de compensar el tema de energías reactivas. Estas son las 3 formas más comunes o presentadas por las diferentes arquitecturas, ¿no? La primera y la más eficiente técnicamente hablando es la compensación individual, ¿no? Ir a la carga en lo particular que me está demandando energía reactiva y colocar ahí un equipo, ¿no? Esa es la forma que técnicamente es la más viable. Económicamente, pues sería cuestión de revisar y hacer un balance, ¿no? La siguiente es compensar a un grupo de cargas. Yo sé que tengo en un CCM o en un tablero de control varias cargas, bueno, puedo estar compensando desde ese punto. Y la tercera, y que es la más utilizada porque es la más económica de todas, es la compensación global centralizada, donde en el secundario de un transformador o de un tablero principal se compensan todas las cargas conectadas en ese punto, ¿no? Entonces, lo traigo aquí porque son arquitecturas que se presentan y cómo podemos estar trabajando esta parte, ¿no? Y bueno, ya estoy prácticamente por terminar el tema y comentarles que ustedes pueden hacer un ejercicio
o nosotros podemos ayudarle. Es bastante sencillo con su recibo, ver cómo les están cobrando el factor de potencia. La compañía suministradora no les cobra con respecto a lo que mide el factor de potencia un medidor fiscal, sino en cuanto es la demanda de reactivos que ustedes tienen. Al final del día, les comentaba que eso es lo que se está absorbiendo, lo que se está demandando, los reactivos. Entonces, en este pequeño recuadro, nosotros tenemos información importante de un usuario donde dice que tiene consumos de kilowatts hora base, kilowatts hora intermedia. En este recibo no tuvo kilowatts hora punta, ¿no? Y tuvo una demanda de 854,961 kilobars hora. Al final del día es energía demandada, ¿no? Entonces, un simple cálculo, una sumatoria de esos kilowatts hora, los base más los intermedios, y si hubiera punta, en este ejemplo no hay punta, los totales están acá, los kilowatts hora, hacemos una división para obtener ahí el opuesto, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, convertimos ahí al arco tangente esa división, le sacamos el coseno, que al final del día ahí sí están evaluando el tema coseno de phi, y listo, ¿no? Nos da 0.902, lo pasamos a un porcentaje y lo redondeamos. Y este valor, pues es el mismo que aparece aquí, factor de potencia, ¿no? Con esto nos sirve para darnos cuenta qué tanto estamos demandando de reactivos y si nos están cobrando correctamente el tema de factor de potencia también, ¿no? Así es como lo hace la compañía suministradora. Es un cálculo bastante sencillo. Bueno, antes de terminar, hacer un pequeño resumen de cuáles son las situaciones para que la rentabilidad se haga presente en nuestra instalación eléctrica en el rubro de factor de potencia. Bueno, permite disminuir la potencia aparente nominal de las instalaciones. Ya vimos cómo. Nos da potencia adicional. ¿Por qué? Porque liberamos de carga reactiva que no genera trabajo útil, pero sí es necesaria para nuestras cargas inductivas. Mejora la capacidad de los transformadores y las líneas. ¿Por qué? Porque ya no tengo sobrecargas por corrientes de potencias reactivas. Reduce la caída de tensión. Si yo tengo un factor de potencia bueno, 95 hacia adelante, las caídas de tensión son menos. ¿Por qué? Porque no hay tanta corriente circulando al final del día. Si nos vamos a la ley de Ohm de las básicas, pues la corriente es directamente proporcional a la tensión y a la resistencia del conductor a través de donde fluye. Entonces, si la corriente, si hacemos ahí una conversión y reducimos la corriente, pues la tensión aumenta, o en este caso se mantiene, no tanto aumenta, ¿no? Reducen las pérdidas por calentamiento en los conductores y los demás elementos de la instalación eléctrica. Aumento su vida útil, ya no tengo que invertir en eso, el costo de propiedad se mantiene y no tengo que hacer mayores desembolsos, ¿no? Entonces ya estoy generando mayor rentabilidad en eso, y al final del día ahorro en el recibo de energía eléctrica. Ya vimos cómo, que no es lineal los cobros, las penalizaciones ni las bonificaciones, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo de la presentación. No sé si tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.